Les recomendaría a los dos que mantengan la calma, que el y tú más no le gusta a la gente, que los gritos, que el tono crispado es algo que forma parte del pasado, que de lo que hay que hablar es de España y no de que uno se tire en unos casos de corrupción a la cabeza y los otros respondan con los casos de corrupción del otro partido. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Lo peor de todo es que cuando se dieron a conocer todos los papeles de Bárcenas, usted dijo que todo era falso. En ese momento usted tenía que haber dimitido. De que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. De eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina, mire, señor Rajoy, y miserable que ha hecho usted hoy aquí. De eso no se va a recuperar usted nunca. Si usted tiene algo contra mí, lléveme al juzgado. Pero no estoy dispuesto a aceptarle nada sobre cuestiones de honradez. Ni le voy a hablar de su crédito de Caja Madrid, ni le voy a hablar de los seres de Andalucía. El debate ha sido bastante insulso, ha sido muy vaciado, ha sido demasiado de reproches que se han lanzado el uno al otro y desde luego yo creo que no ha quedado de relieve la mayoría de las preocupaciones que tiene la mayoría de este país. Da la impresión de que algunos nos quieren tener atrapados en el pasado. Una cosa, usted no habla con los españoles. Usted no rinde cuentas ante los españoles. ¿Sabe cómo le conocen a usted en términos coloquiales en España, señor Rajoy? Como el del plasma. Como el del plasma. Pedro Sánchez ha llevado todo esto al barro y en el barro se siente cómodo. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez no podía aspirar a ganar el debate brillantemente, pero sí podía jugar a desquiciar a Rajoy. Y de hecho Rajoy se ha desquiciado, ¿no? Sigue usted sin explicar la afirmación, que es realmente notable, de que yo impido a las mujeres ser madres. Usted ha recortado ese derecho. Lo hace y no lo explica. No he recortado ese derecho. Y ha sido incapaz de 30 segundos para que esa afirmación. Y le voy a decir una cosa. Usted ha recortado el presupuesto en la lucha contra la violencia de género en una cuarta parte, señor Rajoy. Usted lo que ha hecho ha sido... Usted lo que ha hecho ha sido... yo impido a las mujeres ¿Me permite hablar, madres? señor Rajoy? Yo le he escuchado. Pero explíquemelo. Y miente. No, el que miente, señor Rajoy. El que miente es usted. Y entonces no estoy dispuesto a que usted diga datos falsos. ¿Me permite? Aquí. Sí, adelante. ¿Me permite? Sí. ¿Me escucha? Porque a lo mejor aprende algo, señor Rajoy, esta noche. Eso es difícil. Mire, le voy a decir lo siguiente. Por usted, no por mí, que Bien. tengo mucho que aprender todavía, pero claro, es difícil. Bien. ¿Puedo continuar, señor Rajoy? Adelante, porta bien. Hombre, no sea condescendiente conmigo, señor Rajoy. El presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Ruin, mezquina, mire, señor Rajoy, y miserable que ha hecho usted hoy aquí. ¿Sabe cómo le conocen a usted en términos coloquiales en España, señor Rajoy? Como el del plasma. Como el del plasma. Os he agotado, ¿eh? Muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera una mañana más. El resumen es demoledor. Por eso hoy hemos elegido un hashtag. ¿El fin del bipartidismo? No, es peor. La cafetera bipartidismo suicida. La cafetera bipartidismo suicida. Utilizadlo para que podamos seguir ordenadamente la conversación en algo que fue de todo menos ordenado.
Dice Joelato y Ángel Trianero, dice hoy los Ruiz se van a hacer famosos. Bueno, es que además es la portada que han elegido numerosos medios de comunicación, esas palabras de Mariano Rajoy contestando a Pedro Sánchez, ruin, miserable, deleznable, en fin, la verdad es que fue un cruce de acusaciones, en fin, bastante con el tono bastante elevadito. Bueno, muy buenos días a la cafetera, bienvenidos a todos, ya sabéis, es este espacio en el que nos juntamos cada mañana junto a una aromática taza de café y donde repasamos las portadas de los periódicos del día y los acontecimientos de las últimas horas, todo lo que ha ocurrido alrededor de la vida política de este país, por lo que se conectan a muchas personas que están fuera del mismo para tratar de buscar ese hilo de Ariadna que les mantiene en conexión con sus raíces. Un saludo, expatriados. Dice Sergio Vinuesa que solo faltaba el pequeño Nicolás. ¿Qué pasó con el pequeño Nicolás? Dice, ya nadie lo menciona en los enfrentamientos. Un chaval que dio la coba a toda la cúpula del PP. Bueno, tenemos muchísimas cosas que repasar porque esta mañana cuando estaba haciendo el resumen de lo que ocurrió no hizo falta, no hace falta que lo hayáis visto, yo ya os lo resumo entero, que para eso me lo he estado repasando durante 4 horas para extraer los momentos más simbólicos de ese encuentro, ese debate entre el jefe del gobierno, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Pedro Sánchez. Decían, la última bala del bipartidismo, así lo anunciaba La Sexta, que además ayer la verdad es que fueron profundamente creativos porque hicieron un debate paralelo, después se incorporaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, incluso conectaron también con Alberto Garzón, con UPyD, en fin, fue una cosa para bueno, ponerle el marco a lo que estaba ocurriendo en ese debate, ¿no? En ese debate. Pero, como dice Jiku, hay tajo, hay muchísimo tajo, hay muchísimas cosas que comentar. Bueno, tenemos un número de teléfono, el 627-002-002. 627-002-002. Allí hay un WhatsApp al que podéis enviar vuestros mensajes de audio, donde podéis dejar vuestros mensajes de audio. Sabéis que en WhatsApp hay un microfonito y si lo pulsas, hablas. Y entonces se graba un mensaje de audio. Bien, abrís la cuenta del 627-002-002 y allí dejáis un mensaje de audio y los vamos escuchando y vamos comentando el debate a lo largo del programa. ¿Lo visteis? ¿Qué os pareció? Yo creo que fue una muestra de este bipartidismo suicida. Se metieron en un debate enormemente... Yo me lo pasé muy bien, voy a decir que con todo esto, aun con todas las críticas que pueda lanzar a lo largo del programa, advierto, como los farmacéuticos, que me lo pasé muy bien. Yo disfruté, vi por momentos verdaderamente bien a Pedro Sánchez, verdaderamente bien, vi por momentos verdaderamente hábil a Mariano Rajoy y en otros completamente desconectado de la realidad, Pero el resultante final fue apoteósico, fue el apocalipsis del bipartidismo, sin duda. Lo que pasa es que eso ya me parecía un hashtag un poco grande y no me he atrevido a ponerlo porque luego me reñís. Bueno, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres la resistencia, no estás solo. Dice Tito que ayer lo que tenía que haber ocurrido es que se hubieran apagado... Gran apagón televisivo, dice, eso sí que hubiera sido... Bueno, un saludo, no se me olvida, un saludo muy especial a aquellos que se están incorporando en directo a nuestro cuerpo de analistas hoy, que nos van a ayudar a explicar qué es lo que está ocurriendo alrededor. Tito, Berka, Guillem Salazar, Juan Cruz, Rafael Domingo, El Pingue, Kake Rodríguez, Harry Useful, Celemín, Libertino, Francachela, Gamba con Mermelada, PSV, Santi Cerrato, El Zagal, Fernanda, Paloma Irazazábal, El Inurse, Celsius... José Manuel Martínez, muy buenos días. Teniente Nuria Rodríguez, Cheflo, Ander Alain Basabe, Ángel Trianero y Jimaguari, DSP, en fin, tantos y tantos amigos que se van incorporando a este programa y muchos que me dejo en el tintero, pero es que el timeline va a toda velocidad. La Cafetera, bipartidismo suicida. Comenzamos.
Bueno, os decía, sin duda el momento de la noche se produjo, además así lo han recogido todos los medios de comunicación, y sin duda el momento de la noche se produjo en el intercambio más hosco de palabras entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Pedro Sánchez intentó hacer un relato, un resumen de el caso Bárcenas, de la manera en la que había afrontado la corrupción el Partido Popular, y entonces enarboló los mensajes, los SMS, en fin, y se produjo una situación bastante tensa. Lo peor de todo es que cuando se dieron a conocer todos los papeles de Bárcenas, usted dijo que todo era falso. En ese momento usted tenía que haber dimitido. No lo hizo. A los días siguientes usted matizó su declaración y dijo: todo es falso salvo alguna cosa. Desgraciadamente hoy los españoles sabemos perfectamente que lo que dicen esos papeles son ciertos. Usted tenía que haber dimitido entonces, señor Rajoy, hace 2 años. Ahora se presenta para ser presidente del gobierno otros 4 años. Y yo le digo lo siguiente, señor Rajoy. Los españoles el próximo 20 de diciembre van a tener que elegir libremente, con su voto, a quién va a ser el próximo presidente del gobierno. Ahora, eso sí, yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiere representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Bueno, y ahí os podéis imaginar la cara de estupefacción de Rajoy. Dice Maese Ciprés: usted miente, no, miente usted, no, miente usted, no, es usted el que miente. Es un poco también lo de cuelga tú, ¿no? Ya cuelgo yo, pero en versión un poquito desencuentro. De todas formas, vamos a ver las portadas de los periódicos, porque como os digo, hoy llevan este asunto en estos términos los llevan en sus portadas. Vemos la portada de La Razón, por ejemplo: Sánchez ensucia el debate con un ataque ruin a la honradez de Rajoy. Hombre, un ataque ruin a la honradez de Rajoy, realmente, después de lo de Luis Fuerte. Y entonces allí el periódico La Razón, en una imagen en la que se ve a Pedro Sánchez incorporándose o sentándose en la silla, dice: Sánchez, usted no es decente y debería haber dimitido hace 2 años, Rajoy. Soy un político honrado, usted es mezquino, miserable y deleznable. Esa fue la contestación que lanzó Mariano Rajoy y que lleva el periódico La Razón a su portada. De eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina, mire, señor Rajoy, y miserable que ha hecho usted hoy aquí. De eso no se va a recuperar usted nunca. Si usted tiene algo contra mí, lléveme al juzgado, pero no estoy dispuesto a aceptarle nada sobre cuestiones de honradez. Ni le voy a hablar de su crédito de Caja Madrid, ni le voy a hablar de los seres de Andalucía. No le voy a hablar de eso. Si usted quiere empozoñar este debate, yo no lo voy a hacer, pero no le acepto. Su intervención ha sido ruin, mezquina y deleznable. Usted no es un político decente, señor Rajoy. Y eso le va a perseguir toda su vida. ¿Me permite usted hablar, señor Rajoy? Ahora sí. ¿Me permite usted hablar? Sí. Mire, señor Rajoy, usted tenía que haber dimitido. Usted no es un político decente. Eso parece que fue lo que molestó a Mariano Rajoy. Así lo interpretó todo el mundo, que fue la palabra indecente. Que no llegó a decirla, dijo: no es un político decente. Pero el caso es que eso parece que le molestó mucho. Yo creo que en realidad todo estaba un poco teatralizado, porque era obvio que en el debate sobre la mesa era bastante evidente que iba a salir el asunto de Bárcenas. Y había algo de teatralización, de respuesta preparada, ¿no? De: usted no me lance el asunto Bárcenas, eso es una indecencia, porque yo no le voy a lanzar ni Caja Madrid, ni le voy a lanzar los seres. Pero la realidad es que, obviamente, el caso Bárcenas iba a salir. Y si salía el caso Bárcenas, iban a salir los mensajes de Luis Fuerte, porque si no, habría sido... Así que, dice Ángel Trianero que todo esto fue lamentable. Yo, en realidad, vamos a ver, tampoco nos llevemos las manos a la cabeza. Yo vi muy escandalizado a Mariano Rajoy, tampoco hasta este punto. Ya hay que tener la piel sensible para que alguien te diga, después de la que ha caído en este país. Hay que recordar que Mariano Rajoy fue el que le dijo al señor Zapatero que se arrodillaba ante ETA. Así que alguien le diga: usted no es decente, y que de pronto ponga el grito en el cielo, como si lo hubieran nombrado, no sé a quién. Sinceramente, o tenemos la piel ya muy fina, o hay algo de teatrito detrás. Yo tengo la sensación de que era que fue un poco lo que pasó, ¿no? Que había algo de teatro. Porque, hombre, con todos los respetos, pero escuchar después a Pablo Iglesias decir que elevar el tono como se elevó, que la política requiere de otros comportamientos, digo: hombre, Pablo, que quiero decir, que con todo el respeto, pero es que le escuchamos lo mismo a Albert Rivera, después del debate que tuvieron ellos y después de todos los debates que han tenido en televisión. En fin, que han sido de todo menos... Así que igual ayer teníamos todos la piel un poco sensible, me da la impresión, porque yo personalmente pienso que no fue para tanto. Ahora,
Le molestó muchísimo a Mariano Rajoy también cuando Pedro Sánchez le dijo que le conocían como el del plasma, a Mariano Rajoy. Le digo una cosa, usted no habla con los españoles. Usted no rinde cuentas ante los españoles. ¿Sabe cómo le conocen a usted en términos coloquiales en España, señor Rajoy? Como el del plasma. Como el del plasma. Usted nunca ha rendido cuentas. Usted hasta incluso en situaciones graves para la democracia en nuestro país, usted se ha parapetado siempre detrás del plasma. ¿Se acuerda, señor Rajoy? Señor Sánchez, Me dice Joelato, dice, hombre, Fernando, dice, no fue para tanto, dice, pero compara este debate con el de hace 4 años. Bueno, lo que pasa es que nos quejábamos también del de hace 4 años. Comparativamente, salvo por el decorado, que lo han vuelto a rescatar también de los años 80, lo han sacado de los almacenes de Radio Televisión Española o algo parecido, salvo el decorado, el resto fue mucho más atractivo, mucho más seductor este debate. Eso sí, Campo Vidal sigue preguntando por Cataluña todavía, pero fue mucho más atractivo este debate de lo que fueron nunca los debates en las elecciones, salvo aquel de Felipe González con José María Aznar, que fue también bastante intenso, pero el resto, hombre, yo creo que algo hemos ganado rompiendo el corsé ese de los tiempos pactados, las preguntas pactados y los temas pactados, ¿no? También dice PSV en Twitter, dice, nos sale por los poros la desastrosa situación de este país. Eso sí, eso formó parte del intercambio sistemático de reproches, la situación económica del país. Decía Pedro Sánchez, acusaba a Mariano Rajoy de haberse apropiado de los éxitos económicos de otros. Y le decía, es que claro, usted se apunta como méritos propios lo que no son méritos propios. A falta de méritos propios, usted pretende apropiarse de los méritos ajenos. Es verdad que a no ser que usted considere que en lugar de poderes ha tenido superpoderes. Y además de mejorar la recuperación económica que tanto están beneficiándose la mayoría de españoles en este país, también usted es el responsable de la caída del precio del petróleo a mínimos históricos. También usted es el responsable de que Mario Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, esté comprando deuda pública. También a lo mejor usted es el responsable de que el euro haya depreciado y en consecuencia ahora mismo estemos mejorando las exportaciones. Esto a Mariano Rajoy no le hizo mucha gracia. Dijo, ya, pero ¿qué es lo que usted propone? Porque usted propone cosas que luego otros tenemos que hacer. Dice, ¿usted qué quería? ¿Que dejásemos quebrar los bancos? Le pidió. Y contestaba Pedro Sánchez, hombre, dejar quebrar los bancos no, pero a lo mejor no nombrar a Rodrigo Rato como presidente de Bankia habría sido un avance. Si nosotros hubiéramos dejado quebrar los bancos que estaban en la situación en la que estaban porque no intervinieron ni el ministro de Economía de la época, ni el gobernador de España, del Banco de España, ni la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ¿quién hubiera pagado los depósitos de todos los bancos que tuvimos que nacionalizar? Como por ejemplo Caixa Cataluña, o como por ejemplo Bankia, o como por ejemplo los bancos gallegos. ¿Quién hubiera pagado? ¿Qué hubiera sido de las personas que estaban trabajando ahí? ¿Qué hubiera sido de los fondos de inversión? Dice Tito, dice que suerte tenemos que Radio Cable nos resume el debate sin tener que soportarlo entero, aunque no queramos. Bueno, no te quejes, Tito, porque ahora puedes llegar perfectamente a la oficina diciendo he visto el debate de pe a pa, porque me lo han resumido específicamente, es proceso para mí. He tenido un tío sentado durante 4 horas ayer viéndolo tomando nota y durante toda la mañana, desde las 6 de la mañana, tomando nota para resumírmelo a mí personalmente. Así que no te quejes tanto, que me ha llevado su trabajo, te diré. Bueno, el caso es que después del reproche económico, continuaron los reproches sobre el desempleo. Allí hubo bastante cruce de datos, en fin, que luego fueron contrastados con el fact-check de Ana Pastor y quedaron bastante mal parados todos. Durante una larga duración, si he firmado yo un acuerdo con los sindicatos, no se me vaya de rositas, si he prorrogado el no se me vaya por las ramas. Que quede claro. Usted, señor Rajoy, dice aquí en esta mesa que no ha bajado la cobertura por desempleo. En estos últimos 4 años la tienen todas las personas con los requisitos que tenían antes. No sé si hay una leve modificación. Como una leve modificación, señor Rajoy, se ha bajado más de 15 puntos.
cierto que allí Ana Pastor y con un equipo que montaron específicamente para el debate de ayer, para seguir el debate de ayer, un equipo de fact-check, fueron comprobando los datos. Mariano Rajoy, hay 40.000 dependientes más atendidos. Hemos reducido la lista de espera a la mitad. Dijo, bueno, pues no. La lista ha crecido en 305.000 personas. Fue uno de los fact-check que hizo el objetivo en directo durante el debate. Pero os decía, a mí me provocó una cierta, no lo sé, escuchar a Albert Rivera diciendo, es que claro, han llevado todo al barro. Hombre, Albert Rivera, que no estuvo precisamente... Él también enarboló unas portadas de periódicos. Sabéis que ayer Pedro Sánchez sacó unas portadas de los medios de comunicación, una del Financial Times, sacó una portada también del periódico El País, aludiendo al rescate, ¿no? Reconociendo que en España lo que se había producido era un rescate financiero. Y entonces se lo mostró a Mariano Rajoy en un momento que fue también, como el resto del debate, fue también bastante tenso. Mire, señor Rajoy, estas son las portadas de los principales diarios de España. Rescate a España. Rescate a España. Usted presume, en inglés aquí lo dice, usted presume del rescate al sector bancario como si fuese una victoria. Señor Rajoy, usted, como presidente del gobierno, no evitó el rescate. Hubo rescate a España. Hubo rescate a España, señor Rajoy. Perdone, y esto yo he evitado el rescate a nuestro país. No es cierto, y he conseguido que se mantuvieran las pensiones, que no nos obligaran a subir los impuestos. Y desde luego he salvado el sector financiero español que ustedes habían dejado al borde de la quiebra. Y no hay ningún país del mundo que deje hundir a su sector financiero, porque eso acaba con el propio país. ¿Qué pasa con los trabajadores? No me lo ha respondido. No, pero hay una pregunta que a mí me gustaría hacerle. ¿Qué pasa con los depósitos? Porque el señor Rajoy dijo que no iba a costar un céntimo de euro el rescate bancario a nuestro país. Y llevamos gastado con el dinero de los contribuyentes españoles, señor Rajoy, 25.800 millones de euros. Eso no es verdad. 25.000 millones de euros, Eso no es señor verdad, Rajoy. porque este crédito habrá que empezar a devolverlo 25.000 millones de euros que han perdido los españoles. Años. Mientras de un que ustedes gobierno dieron que del dijo FROP que no iba a 22.000 gastar un millones, céntimo conviene de euro. que quien le haya dado los datos yo se los diera de verdad o que los repase. Señores, tenemos una pregunta. Yo me he quedado leyendo los titulares de hoy con respecto al debate, con una cosa se me ha quedado en la cabeza, pero grabada. Y es que el señor que noqueó ayer a Mariano Rajoy fue el peor parado en el debate a 4. Es decir, ordenen ustedes en orden de validez como candidato a presidente. Sí, esto lo dijo ayer alguien, dijo, si el que perdió el debate anterior es capaz de ganar a Mariano Rajoy, vean ustedes en qué manos estamos. Hubo bastante cachondeo con esto, en efecto. Pero bueno, os decía, el caso es que Albert Rivera salió muy crítico después, porque en el programa Al Rojo Vivo, que se hizo a posteriori después del debate, sabéis que acudieron Pablo Iglesias y Albert Rivera. Y Albert Rivera fue muy crítico con Pedro Sánchez. Dijo, hombre, tenía como misión descender, bajarle al barro y desquiciar a Mariano Rajoy, y lo consiguió. Pedro Sánchez ha llevado todo esto al barro y en el barro se siente cómodo. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez no podía aspirar a ganar el debate brillantemente, pero sí podía jugar a desquiciar a Rajoy. Y de hecho Rajoy se ha desquiciado, ¿no? Yo creo que ese capítulo, yo nunca hubiera pronunciado esa palabra, creo que no hace falta, el otro día lo comentamos en el otro debate, ¿no? A veces solo con mostrar los hechos no hace falta bajar al barro ni insultar, ¿no? Todo el mundo, toda España sabe lo que... Usted sacó esa primera página del Mundo, claro. Es decir, hoy Pedro Sánchez también ha sacado en algún momento algunas páginas de los periódicos, sí. Usted sacó esa primera página del Mundo, también muy dura, sobre los sobresueldos. Claro, pero no llama indecente ni a Soraya Sáenz de Santa María, ni a los militantes del PP, ni a Rajoy ni siquiera, es decir, creo que uno gana cuando tiene la razón, no cuando insulta a los demás, ¿no? Pero al margen del insulto, que yo no lo hubiera pronunciado nunca, sí que creo que hemos visto un presidente de otra época, de una época que se agota. Es decir, ¿alguien se imagina 4 años más de Rajoy en una etapa de diálogo?
Buenos días, Resistencia. Bueno, ante un bipartidismo caduco y reiterativo en siempre el "y tú más", yo ayer hice algo que a Rajoy debió de darle mucha rabia. Apagué el plasma, abrí un libro, puse buena música y luego me metí en Twitter para reírme de los pequeños resúmenes. Y gracias a eso hoy un poco sé de qué fue. Y gracias a Fernando, que nos dice lo importante para saber que no nos perdimos nada. Dice hoy la portada del periódico El Mundo, dice: Sánchez, usted no es decente. Rajoy, usted es ruin y miserable. El caso Bárcenas desata un intercambio de insultos sin precedentes entre los candidatos del Partido Popular y del Partido Socialista. El líder popular se aferra a los datos de la recuperación económica, mientras el socialista le acosa con la desigualdad y la corrupción, dice el periódico El Mundo en su portada, que lo denomina el debate más agrio de la democracia. El debate más agrio de la democracia. Alberto Garzón decía que había sido un debate insulso, donde no se habían tratado los principales problemas de los ciudadanos españoles, o por lo menos los problemas más graves. El debate ha sido bastante insulso, ha sido muy vaciado, ha sido demasiado de reproches que se han lanzado el uno al otro, y desde luego yo creo que no ha quedado de relieve la mayoría de las preocupaciones que tiene la mayoría de este país. Pienso que la realidad de este país no cabe en ese debate a dos. Creo que ha habido muchos temas que no se han tocado, que la mayoría social sí quisiera tocar: problemas de vivienda, desahucios, suministros básicos de agua y luz, y al mismo tiempo los debates han reflejado, o ese debate ha reflejado, un tiempo que yo creo que ya ha pasado, el tiempo en el que la política se hacía entre dos y en el que se repartía juego nada más que entre el Partido Popular y Partido Socialista. En lo que también tenía razón Albert Rivera es que si las encuestas aciertan, que como decíamos ayer, la única encuesta real es la del ciudadano metiendo el voto en la urna, pero si las encuestas aciertan, lo que parece indiscutible es que hoy nos vamos a encontrar ante un Parlamento muy fragmentado, que va a exigir mucho consenso y donde las batallas entre dos no van a tener ninguna importancia, ¿no? Donde va a haber que acostumbrarse a convivir en el diálogo, en la conversación, y en ese sentido lo que vimos ayer sí podía ser propio de otro tiempo, ¿no? De otra etapa, de otro mundo, de una España que ya estamos abandonando. Aunque, como digo, tampoco es muy democrático hacer las cosas pensando en las encuestas, porque lo verdaderamente democrático son las urnas, lo que los ciudadanos deciden el día que van a votar, ¿no? No lo que le dicen a un encuestador o a una empresa de encuestas, o cómo lo interpretan luego los periódicos en sus portadas. Así que esperemos a las elecciones y luego ya veamos. Pero en todo caso, lo que sí que fue muy significativo es que el tono bronco que se produjo ayer era bastante previsible. Tan previsible que cuando a Pablo Iglesias le paran unos minutos antes de comenzar el debate y le dicen: bueno, ¿qué esperas? ¿Qué expectativas tienes de este debate? ¿Qué esperas? ¿Qué crees que es lo que va a ocurrir? ¿Qué recomendaciones darías a los candidatos? Pablo Iglesias dijo esto: recomendaría a los dos que mantengan la calma, que el "y tú más" no le gusta a la gente, que los gritos, que el tono crispado es algo que forma parte del pasado, que de lo que hay que hablar es de España y no de que uno se tiren unos casos de corrupción a la cabeza y los otros respondan con los casos de corrupción del otro partido. Pues si lo llegan a escuchar, porque realmente fue el resumen de lo que después ocurrió. Lo peor de todo es que cuando se dieron a conocer todos los papeles de Bárcenas, usted dijo que todo era falso. En ese momento usted tenía que haber dimitido. No lo hizo. A los días siguientes usted matizó su declaración y dijo: todo es falso salvo alguna cosa. Desgraciadamente hoy los españoles sabemos perfectamente que lo que dicen esos papeles son ciertos. Usted tenía que haber dimitido entonces, señor Rajoy, hace 2 años. Ahora se presenta para ser presidente del gobierno otros 4 años. Y yo le digo lo siguiente, señor Rajoy: los españoles el próximo 20 de diciembre van a tener que elegir libremente, con su voto, a quién va a ser el próximo presidente del gobierno. Ahora, eso sí, yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Pero insisto, decir también que se ha producido... yo creo que el tono más hosco ni siquiera fue este momento. Porque decir, el presidente de gobierno debe ser una persona decente y usted no lo es, tampoco parece que sea
O es que nos hemos vuelto de pronto todos muy sensibles, pero tampoco es que parezca de una radicalidad extrema, ¿no? Pero molestó muchísimo a Mariano Rajoy. Por cierto, que luego él estuvo defendiendo... Fue hábil en algunos momentos, Mariano Rajoy, a pesar del asedio y a pesar de... En algunos momentos fue hábil en términos retóricos, en términos del debate, de cómo se enfrentaron las posiciones y la forma de hacerlo, ¿no? Porque hubo un momento en el que Pedro Sánchez cometió un desliz mientras estaban discutiendo, que esto, claro, estás en pleno debate, lo normal es que te salgan algunas frases un poco inconexas, y esto sucede. Entonces Pedro Sánchez le dijo algo así como que usted había recortado el derecho a ser madres. Lo metió en medio de los recortes sociales y tal. Y entonces Mariano Rajoy se agarró a eso y estuvo durante todo el debate, solo fue comparable a lo de Manuel Campovidal repitiendo lo de hablemos de Cataluña. Bueno, Mariano Rajoy se enganchó durante todo el debate a este asunto y le preguntaba sistemáticamente, pero dígame, ¿dónde he recortado yo el derecho a ser madre? Sigue usted sin explicar la afirmación, es realmente notable, de que yo impido a las mujeres ser madres. Usted ha recortado ese derecho. Lo hace y no lo explica. No he recortado ese derecho. Y ha sido incapaz de 30 segundos para esa afirmación. Y le voy a decir una cosa. Usted ha recortado el presupuesto en la lucha contra la violencia de género en una cuarta parte, señor Rajoy. Usted lo que ha hecho ha sido... yo impido a las mujeres ser madres. Rajoy, yo lo he escuchado. Pero explíquemelo. Lo he escuchado, señor Rajoy. Explíquemelo. Usted ha impuesto una reforma laboral que lo que ha provocado es que hoy la población activa femenina haya caído por primera vez en la historia de la democracia. Y le digo más, señor Rajoy, como consecuencia de su reforma laboral hay muchas mujeres que son contratadas a tiempo parcial pero trabajan a tiempo completo y cobran un 24% menos que los varones. Tiempo para el señor Rajoy y concluimos simplemente este área, el por tiempo favor. solo necesito para decir que el señor Sánchez no ha explicado aquí su afirmación de que yo he recortado el derecho de las mujeres a ser madres y que me parece intolerable. No. Pero ahí hubo un cierto desliz, porque finalmente no fue capaz de explicar cuál era la acusación concreta exactamente de qué manera había recortado el derecho a ser madre, ¿no? De qué manera lo había hecho Mariano Rajoy. Pero incluso Pedro Sánchez se permitió algunos momentos de una cierta superioridad, ¿no? Cuando le dijo, escúcheme, que a lo mejor aprende algo. Miente y miente. No, el que miente es usted. Miente, señor Rajoy. El que miente es usted. Y entonces no estoy dispuesto a que usted diga datos falsos. ¿Me permite? Aquí. Sí, adelante. ¿Me permite? Sí. ¿Me escucha? Porque a lo mejor aprende algo, señor Rajoy, esta noche. Eso es difícil. Mire, le voy a decir lo siguiente. Por usted, no por mí, que Bien. tengo mucho que aprender todavía, pero claro, es difícil. ¿Puedo continuar, señor Rajoy? Se porta bien. Hombre, no sea condescendiente conmigo, señor Rajoy. No sé con sus colaboradores, pero no se confunda. No sea condescendiente conmigo. No vamos a poder hablar de Cataluña. No vamos a poder hablar de Cataluña. Venga, vamos a hablar de Cataluña. Se oye por el fondo, se oye por detrás a Manuel Campovidal diciendo vamos a hablar de Cataluña. Pero sí, se permitió algunos gestos así de superioridad. Y hubo un momento que luego no he podido rescatar, que ayer lo apunté, pero es que no apunté el minuto concreto y era imposible porque fue un segundo. Además, Mariano Rajoy lo decía mientras estaba hablando Pedro Sánchez y no se le distinguía muy bien. Pero hubo un momento maravilloso, que utilizó Mariano Rajoy, igual que ahora le escuchábamos de fondo también, utilizando un tono muy irónico, en el que le estuvo diciendo, no, pero usted, a Pedro Sánchez, le decía, usted no ve porque tiene ahí un problema de esos que tiene usted en la vista, que no ve. Y ese momentito lo estaba buscando porque era verdaderamente representativo del debate, una ironía muy cargada de mala leche por detrás. En fin, pero no he podido encontrarlo, no lo he vuelto a encontrar y la verdad es que no tenía mucha relevancia, ¿no? Pero en fin, acusaciones mutuas, se lanzaron constantemente la situación económica, a quién correspondía o no la recuperación económica, si se estaba produciendo o no tal recuperación económica en nuestro país, y a partir de ahí muchos reproches sobre los recortes sociales, muchos reproches sobre la corrupción. Yo creo que hay que ser justos, ¿no? En el anterior debate se les acusó de no colocar el tema sobre la mesa, de pasar de puntillas por el asunto, por asuntos como la corrupción. Y luego creo que Mariano Rajoy cometió una equivocación viendo el debate, ¿no? Sistemáticamente estaba reprochando a Pedro Sánchez cosas que no le correspondían a él. Porque, aunque Zapatero fuera de su gobierno, aunque incluso sintonicen ideológicamente en muchas cosas, aunque incluso estando en el Partido Socialista no se conociese una posición discrepante de Pedro Sánchez, pero, para ser honestos, Pedro Sánchez no estaba allí. Pedro Sánchez no estaba en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, intentar colocarle esas piedras en la mochila es bastante impreciso, bastante injusto. Y yo creo que los ciudadanos eso, aunque no termine de verbalizarse, también lo ven. Y dice, ya,
Yo si hubiera sido Pedro Sánchez, lo que le hubiera dicho es, oiga, usted está hablando con Pedro Sánchez. O sea, ¿ve usted que tengo las cejas de Zapatero? ¿Me parezco a Zapatero? ¿Utilizo las chaquetas de Zapatero? ¿Cree usted que está delante de Zapatero? Es que yo me llamo Pedro Sánchez. Es que cuando yo he llegado me he quitado de encima la mitad de la gente que eligió el señor Zapatero. Porque es que esa es otra. El partido que ha construido Pedro Sánchez no tiene mucho que ver con el partido que dejó José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Así que, hombre... Es verdad que el peso de las siglas Partido Socialista para Pedro Sánchez es importante, es el que es, pero sinceramente no se le puede acusar de cosas a las que él no le corresponden, ¿no? Patricia dice, Fernando se lo ha pasado genial con este debate, ha debido ser un poco el club de la comedia. Yo de todas formas soy un poco friki, Patricia. Yo con estas cosas me divierto. Además ayer me decía María, voy a tuitear esta foto porque pareces el malo del Inspector Gadget. Estaba sentado en la chimenea con un sofá, un copazo de vino, la tele delante, en fin, una imagen y tomando notas para vosotros. Pero eso sí, con el fuego encendido. Me decía María, te falta un gato encima de las piernas. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. But it was not so easy. Suddenly you gave a step back, and tears you told me you were gonna leave me in the lurch. Para ser justos, o más bien condescendientes con Rajoy, hay que entender que él fue al debate con el debate perdido. Tener que responder de lo que ha hecho todo este tiempo es demoledor. O sea, tiene que poner la cara para caerse la parta. Ya ha sido Pedro Sánchez, ya ha salido ganador y ya está. Pero no por mérito propio, sino por demérito del contrincante. Tenemos 35 años de bipartidismo. ¿De verdad esperabais alguna novedad, alguna sorpresa? Dice Yolato, dice Fernando, a la realización del debate también le han dado palos, algo que decir. Hombre, es que si me pongo a decir sobre el debate, sobre la puesta en escena, no acabamos el programa. Porque la cosa fue... Decir que fue algo parecido a los años 80 es de una generosidad sublime, es de una generosidad absolutamente superlativa. Yo he retuiteado varios mensajes del corresponsal de la BBC, de Tom Burridge, cuando dice, creí que estaba viendo algo parecido a los años 80. A los años 80. España, que estamos en el 2015, que lo puedes hacer mejor. Pero es que luego a mí me llamó un corresponsal norteamericano, me dijo, Fernando, estoy viendo esto y parece que estoy viendo la tele turca. La tele turca. La elección del decorado, la elección de la iluminación, la puesta en escena, fue todo como de otro tiempo. La realización, la música de Vivaldi con el que se daba paso a los bloques. Bueno, fue una cosa que la verdad es que en casa, que como María sabéis que trabaja también en televisión, y estábamos mirándolo con cara atónita, o sea, pero ¿cuál era el objeto exacto de eso? ¿Cuál era el objeto? Porque si lo que pretendían era que se tratase de un decorado neutro para que no hablase nadie de ello, consiguieron el efecto totalmente contrario, porque de lo único de lo que se hablaba ayer a primera hora era del decorado ese horroroso que pusieron delante, ¿no? Y la forma tan gris, todo fue una cosa, bueno, absolutamente, y esa cosa antigua de la música, de los violines para entrar, bueno, una cosa de verdad de otro tiempo, o más bien, como decía mi colega norteamericano, de la tele turca. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también. En La Cafetera tú puedes seguir siempre informando Fernando Berlín a través de las redes radiocable.com, la
Una radio diferente, ¿quién opina? Eres tú, eres tú. En la cafetera con Fernando Berlín. 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 Oh yeah, that's rock and roll, man. El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Esther Piscore dice el debate y pone unos ronquidos. Algunos dicen que fue un debate muy aburrido. Bueno, el debate no fue aburrido. Yo creo que personalmente a mí no me lo pareció, desde luego, porque fue bastante intenso ese cruce de acusaciones entre unos y otros, pero luego ha habido muchos comentarios también sobre Manuel Campo Vidal, sobre la forma de conducir el debate. No fue un debate fácil de conducir, ¿eh? Campo Vidal lo había avisado, había dicho, dice, hay que recordar que los debates uno a uno son muy intensos y que ahí cabe, y que además como esta vez los tiempos no estaban pactados, dependía un poco de la voluntad del moderador y de los bloques de tiempo que decidía y los temas que decidía el moderador, cómo les daba paso, era difícil de controlar. Y en algunos momentos se veía a Campo Vidal que intentaba pararles y estos dos seguían a lo suyo, seguían enzazados con alguna cosa, en fin. Me gusta, dice Guillem Salazar en Twitter, utilizando ese hashtag, la cafetera bipartidismo suicida. Envía una viñeta del roto y dice, Fernando, el resultado de este debate estaba escrito desde el año 2011. Y entonces sale esa viñeta del roto, que se ven miles de personas y una gran bandera blanca, y dice, los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. Ayer pasó eso en televisión. Ayer sucedió exactamente eso. De pronto encendías la televisión y la televisión había envejecido. Alguien decía muy simpático en Twitter, Fernando, Mariano Rajoy ya no es un tipo en plasma. Mariano Rajoy es el de la tele de tubo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y Liz Alcalá hace una pregunta verdaderamente pertinente, Liz. Es ahí donde está el foco. Dice, vuelvo a preguntar, ¿se propuso algo nuevo o fue el sálvame político de siempre? Y aquí es donde está lo verdaderamente grave, lo verdaderamente trascendental, ¿no? ¿Para qué deben servir los debates? ¿Para qué deben servir estos debates políticos? Es evidente que el objeto que tienen es puramente electoral, es puramente de campaña electoral. Y consiste en un objetivo, que conocemos muy bien los que vamos a las tertulias,
que se basa en vaciar el depósito de credibilidad del tipo que tienes enfrente, pero no en proponer nada. Y esto es lo grave, ¿no?, en términos democráticos, porque no escuchamos propuestas, escuchamos alguna relacionada con los impuestos, con la contratación que lanzó Mariano Rajoy, intentó que fuera a producir algún efecto sorpresa, pero que ha quedado completamente desaparecido de las portadas, porque dijo que a aquellas personas que pasasen de contrato temporal a contrato indefinido tendrían unos beneficios fiscales. En fin, intentó lanzar una idea en directo, una idea desconocida, que no viene recogida en el programa electoral, por lo tanto que no ha sido anunciada, por tanto que está siendo improvisada de cara al ciudadano y que luego, si se la lleva el viento, pues ya veremos, ¿no? Pero eso ha quedado completamente desaparecido, completamente sepultado por el ruin, miserable, por el indecente. Y al final es verdad, Liz, que a los periodistas es verdad que les gusta este espectáculo, ¿no? Porque dice, claro, es que se dedican a comentar cómo se insultan los participantes, pero ¿y el ciudadano? También te digo una cosa, Liz. Vivimos un tiempo en el que el espectáculo y el contenido han quedado completamente fusionados. Y esto es muy grave. Es muy grave, pero es muy complicado también de saltarse eso. ¿Por qué? Te voy a explicar. Esto pasa con las tertulias. Tú sabes, y además ya lo he contado aquí muchas veces, lo sabéis perfectamente, soy profundamente crítico con el formato de las tertulias televisivas, de las tertulias políticas. Pero en honor a la verdad, debo decir que añadiendo a mi crítica que presentan una España rota, dividida, falsa, que no es tal, porque Mariano Rajoy y Pedro Sánchez no se llevan como vimos ayer en televisión. Esa es la España que presentan. Que luego la gente reproduce esas conductas. La reproduce en los bares, la reproduce en las oficinas. Incluso esas discrepancias se producen en el seno de la familia. Lo vamos a ver estas Navidades, en las cenas familiares, en las comidas familiares, cómo se producen disputas donde se reproducen esos mismos modelos de conducta, ¿no? Por eso necesitamos pedagogía también en televisión. Necesitamos otro tono, porque eso se traslada al país. Dicho lo cual, lo que nadie habría soportado es ver la clave. Lo que nadie habría soportado es ver un debate sosegado, lleno de propuestas. Yo propongo hacer esto, pues yo propongo esto y esto, pues yo propongo esto y esto, pues yo propongo esto. La gente habría desconectado a los 2 minutos. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo en el que recibimos muchísima información que compite una con la otra. Es decir, tenemos 100 y pico canales en televisión, entre unos y otros. Los que tengan el Plus tendrán 150, los que no, los que tengan la TDT pues tendrán 25, los que sean. Y al final son tantos las cosas que recibimos, tantas informaciones, que para que te quedes enganchado a algo, para que permanezcas, tiene que haber algo más. Tiene que ofrecerte algo de ritmo. Es en lo que se basan los programas de televisión, entre otras cosas, para poner las sillas separadas 16 metros y que parezca que estás pegando berridos. A mí eso me parece grave, sabes que soy crítico, pero tampoco nos quedemos en la nostalgia de la clave, porque la sociedad ya no es así. La sociedad recibe demasiados inputs, demasiada información, y cada información le reclama una atención que ya no damos, porque ahora vemos la tele con una tableta encima de las piernas o consultando los tweets en el teléfono móvil, y para que tú prestes atención a la pantalla tiene que estar pasando algo verdaderamente llamativo. Así que ese equilibrio, esa combinación, que es donde está la clave, es verdaderamente complicado, verdaderamente complejo, ¿no? Así que con todo lo crítico que soy, también te digo, qué complicado es entender el mundo que tenemos hoy, el mundo que vivimos hoy, lleno, como digo, de llamadas de atención, que te están reclamando tu atención y que es muy difícil elegir, ¿no? Es muy difícil. Así que la combinación, el equilibrio perfecto es verdaderamente complicado. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres La Resistencia. Y la familia de La Cafetera tiene un nuevo miembro. Acabo de recibir un mensaje por WhatsApp. Inma Penitas. Es mamá. Ha sido mamá. Debido de ser esta noche porque nos envía una fotografía. Dice, ya somos una más en La Resistencia. Hola, Siam. No sé si darte la bienvenida a este mundo. Lo que sí que sé es que te toca una enorme responsabilidad por delante, que consiste en arreglar los desaguisados que está dejando nuestra generación. Pero en todo caso, ayúdanos. Resuélvenos este problema que nosotros no fuimos capaces. Bienvenida a este mundo. Muchísimas gracias, Inma. Te agradezco de verdad de corazón que compartas este momento con nosotros, y es una excelente noticia para la familia de La Cafetera, para la familia de La Resistencia, saber que van creciendo el número de miembros y que estaréis viviendo momentos tan especiales en este momento, que estaréis viviendo un momento de esa con tantísima intensidad,
Ahora que os esperan un montón de noches sin dormir. Madre mía, Dios mío, si tuviera que repetir ese momento. Pero bueno, mucha salud, mucha fuerza, mucha energía y sobre todo mucho futuro. Es verdad que ahora vemos la televisión con el móvil en la mano o con la tablet, pero pues también porque quizá ha bajado el nivel. Cuando veo algo que necesito prestar toda la atención para entenderlo, obviamente no estoy con el móvil. Bueno, pero también hay cosas que es interesante compartir, porque hoy había un montón de mensajes en este sentido, ¿no? Ayer la gente que seguía el debate lo seguía con Twitter porque había un debate paralelo y porque era verdaderamente divertido e interesante poder seguirlo, no ya por la ironía, que además es muy característica del ciudadano español, no ya solamente por la ironía que se utilizó, los memes que se lanzaron a internet, en fin. Es que además era interesante escuchar las posiciones de algunas personas y ver qué es lo que destacaba cada uno, así que de pronto se ha introducido una herramienta en nuestra vida, ¿no? Bueno, escuchas La Cafetera y no estás solo. ¿Cambiaría algo el resultado de las urnas si hubiera sido el debate la semana que viene? Y eso es muy difícil de saber, y los expertos nunca se ponen de acuerdo, ¿no? Puede una tertulia, puede un debate, puede un programa, incluso un debate parlamentario también, un solo acontecimiento cambiar la tendencia de voto. Es muy difícil de saber. Lo que sí que es posible es que puedas pegarte un patinazo monumental. Es evidente que con dos personas que tienen la experiencia que tienen, porque Mariano Rajoy se le puede acusar de muchas cosas, pero tiene muchísima experiencia, ¿no? Creo que ayer flaqueó mucho. Incluso los periódicos y las encuestas están dando bastante repartido. Aunque dan como ganador a Pedro Sánchez, pero lo dan bastante equilibrado. Dentro de todo lo dan como un resultado bastante equilibrado. Yo no lo sé, yo creo que sí, porque es de un enorme riesgo. Tengo la sensación, además, ayer Mariano Rajoy, a ver si puedo tuitear la foto porque se vio en pantalla. Uno de los primeros planos que sacaron de él, se le vio con unas hojas arrancadas, escritas a mano, arrancadas de un cuaderno, o sea, una cosa muy, muy cutre, muy cutre. Pedro Sánchez llevaba datos preparados, le fue sacando portadas, le fue sacando gráficos, enseñándole gráficos. Esas cosas, en realidad, no es que terminen de decidir el voto de la gente, ¿no? Pero lo que sí terminan es de construir al personaje que el resto de la campaña electoral ha estado construyendo, ¿no? O sea, hay un relato integral que dice Pedro Sánchez es un tipo de político de esta manera, que actúa de esta forma, que pues tiene este carácter, este perfil, es riguroso, es tal, es populista, lo que sea, ¿no? El perfil que sus agentes de campaña y su propia personalidad hayan definido. Y un debate puede consolidar eso o romperlo. Así que no es que sea trascendental, no cambia el voto, pero puede tener algo de impacto en el relato, en el personaje, ¿no? Hombre, ayer vimos a un Mariano Rajoy muy confuso, enfadado en los datos, hostigado, que se venía abajo en los enfrentamientos, que titubeaba, un poco teatralizado, así que algo en su relato también construye, ¿no? Lo que pasa es que es más fácil que pase con dos personas si una de ellas no tiene ninguna experiencia. Si las dos tienen tanta experiencia como ayer, los márgenes de riesgo son limitados porque obviamente son tipos habilidosos. Cuando Rajoy, por eso os ponía antes ese fragmento, cuando Rajoy se enganchó al error de Pedro Sánchez de ha recortado usted el derecho de las mujeres a ser madre, se subió inmediatamente a eso. Cualquier otro lo habría dejado correr, habría pasado desapercibido, ¿no? Y se subió a eso y estuvo agarrado con eso durante 10 minutos y era bastante eficaz. Porque es verdad que Pedro Sánchez se le veía que no sabía cómo contestar, porque sabía que había dicho una frase de una cierta, pues algo inconexa, porque ¿qué es? Usted ha recortado el derecho de las mujeres a ser madre. ¿Eso cómo se define? ¿En qué consiste eso? ¿Qué es? Exactamente. ¿A qué se refiere? ¿En cuánto establece usted ese recorte? ¿A qué cifras se está refiriendo y exactamente de qué políticas? Y claro, Pedro Sánchez se notaba que se quedaba pensando a ver si se le ocurría alguna idea buena.
O sea, que con la habilidad es difícil que cometan un error lo suficientemente importante como para que pase factura en las urnas, ¿no? Pero te puede pasar, o sea, ¿qué riesgos tiene? Fernando, has hablado sobre que la clave no lo soportaría nadie. Casualmente acabo de encontrar en beta, sigue funcionando el reproductor beta, grabaciones de mi padre de la clave, creo que es la 1, pero no estoy seguro, la verdad no estoy seguro. Y son geniales, son increíbles, apasionantes y divertidas. Es como, me recuerda esta idea a un poco como que los artículos tienen que ser cortos, tienen que ser simples, tienen que ocupar menos de X caracteres, cuando realmente te pones a ver artículos que son muy leídos en internet, y hay muchos, son extremadamente largos y extremadamente complejos, con muchos enlaces que tardas bastante tiempo en leerlos. Creo que tenemos un poco la inmediatez esta de los que a lo mejor nos están forzando a ser cada vez más inmediatos. Muchas gracias. Bueno, esto es un debate apasionante porque efectivamente se está produciendo en cierta manera también una... Es verdad que dices, nos está condicionando el formato, ¿no? Y a lo mejor es verdad que la gente soportaría contenidos más profundos. Yo te voy a decir, creo que lo soportamos tú y yo porque somos bastante frikis. Porque cuando herramientas como Twitter, que son evidentemente pues eso, a golpe de titular y además lo vemos en la televisión, los contenidos son muy precipitados, lo vemos en los periódicos, los temas cada vez son más breves. Es verdad que la gente cada vez tiene menos tiempo y dedica menos tiempo a las cosas sosegadas, a las cosas que le requieren, pues eso, tiempo, que le requiere una concentración muy, muy fija. La gente cada vez tiene menos predisposición a hacerlo. Otra cosa es que es verdad que hay gente que porque le gusta. Yo te digo, a mí la clave... A mí me encantaría que los volvieran a poner por televisión. Fíjate, en la 2, anda que no tienen... O en el 24 horas, que lo pusieran a las 12 de la mañana, ¿no? Que te lo pongas de fondo y lo puedas ir viendo. Creo que sería además profundamente pedagógico para este país. Pero también te digo, sería minoritario. La cultura de la inmediatez, de la precipitación, de la velocidad, del ritmo... Es que tiene que ver con lo que te decía antes, ¿no? Tiene que ver con la... Con la forma en la que unos contenidos compiten con otros, ¿no? Estás recibiendo tantísimos inputs, tantísimos impulsos, tantísimas llamadas de atención de la información que cada vez necesitan fórmulas más espectaculares, más llamativas para prestarle atención, ¿no? Y bueno, eso no significa que luego no haya formas de ampliar. Lo que nos hemos dado cuenta es que, como dice Hiku, los titulares no son suficientes y efectivamente para eso están los links, ¿no? Pero ¿cuánta gente pasa a pulsar un link? ¿Cuánta gente se queda en el titular y retuitea directamente sin haber leído en profundidad a dónde conducía aquello, ¿no? Así que, no lo sé, puede que tengas razón y a lo mejor hay más gente que está dispuesta y a lo mejor hay más gente que lo anhela, ¿no? Pero me da la impresión de que no mucha. Bueno, nos vamos a marchar. 58 minutos. Básicamente eso es lo que dio de sí el debate de ayer. Fueron los momentos más impactantes, más trascendentales. Hoy los digitales los llevan todos, como podéis suponer. Los periódicos impresos también. Infolibre dice: Sánchez acorrala a Rajoy con la corrupción en un debate monopolizado por él y tú más. Dice Infolibre. Y el diario.es: Pedro Sánchez consigue que Rajoy pierda los nervios por la corrupción del Partido Popular. Usted no es un político decente, le espetó el socialista al candidato popular en referencia a los SMS enviados a Bárcenas. A lo que contestó Mariano Rajoy: su intervención ha sido ruin, es miserable, y eso le va a perseguir toda su vida. Hombre, si esto es lo que le va a perseguir toda su vida, pues tampoco los SMS le perseguirán a Mariano Rajoy, ¿no? Pero bueno, ¿y qué momento tan divertido nos ha dado para esta mañana? Para poder comentarlo aquí. Nos vamos a marchar. Mañana más. Mañana volvemos. Y espero que estéis ahí. Muchísimas gracias a todos por la compañía una mañana más en este ratito que pasamos junto a unas tazas de café y a las portadas de los periódicos. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Inventamos una montaña de consumo superfluo
y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida.